Hola, bienvenidos a Filosofía en Cuarentena y hoy día me gustaría hablar acerca de un tema que venía dándole vuelta hace un tiempo, que es los inicios de la filosofía. Bueno, hay un autor, Karl Jasper, que escribió un texto que se llama Origen y comienzo de la filosofía. Y me gustaría conversar un poco acerca de ese texto, ya que vamos a estar hablando acerca de filosofía, qué mejor que hablar acerca del inicio mismo de la filosofía, de dónde viene, por qué surge, cómo es que acontece en el ser humano. Y Karl Jasper, en este texto Origen y Comienzo, habla acerca de la filosofía y dice que por una parte la filosofía tiene un comienzo y por otra parte tiene un origen. Cuando nosotros hablamos acerca del origen de la filosofía, no hablamos acerca del comienzo. ¿Por qué? Porque el comienzo de la filosofía tiene un sentido geográfico, político, histórico y cultural. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos acerca del comienzo de la filosofía, vamos a estar refiriéndonos acerca de elementos como procesos políticos, culturales y económicos que detonaron o que permitieron que una cultura generara filosofía. Pero eso es distinto al origen de la filosofía, que es otro tema muy interesante, que es donde quiero que nos centremos. El origen de la filosofía hace referencia a esta disposición existencial y natural del ser humano por filosofar, por ir más allá de los datos concretos y empíricos y reflexionar acerca del sentido mismo de la existencia. Por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 4 años y mi hija ya desde hace un tiempo comenzó a preguntar ¿qué es esto? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? Y constantemente te hace pregunta típica que yo la encuentro fabulosa y al mismo tiempo agotadora porque te pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En último término, cuando los niños preguntan el por qué, están buscando la causa primera de las cosas, el propósito más profundo y el sentido y la causa y al mismo tiempo el origen, por qué las cosas ocurren y hacia dónde van. Claro que ellos no hacen ese proceso, pero es la disposición natural del espíritu humano. Los niños son los mejores filósofos. La filosofía, por lo tanto, tiene un origen. Y ese origen es la disposición natural del ser humano a buscar un sentido a su existencia. Acá, por ejemplo, en Grecia nosotros encontramos el origen de la filosofía y encontramos el origen de la filosofía en algo que son tres momentos. El asombro, la duda y por último la certeza. El asombro. El asombro en griego es taumaturgo. Y taumaturgo hace referencia a el asombrarse, a este como verse iluminado por algo. En otras palabras, remontándonos a Platón, cuando vamos saliendo de una caverna y después de haber estado mucho tiempo en tinieblas y en oscuridad y penumbras, de pronto viene el haz de luz y el haz de luz nos golpea, el asombro, algo que nos impacta y que nos saca de nuestro status quo, de nuestra cotidianidad, algo que nos remueve. Cuando nosotros vivimos esta primera experiencia de asombro, estamos iniciando este camino que se llama el filosofar. Después de esto viene el segundo paso, que es la duda. Y la duda se traduce en griego como dialogués, la palabra diálogo. Para el griego, el diálogo no era hablar, el diálogo no era conversar. El diálogo tiene un sentido más profundo. El diálogo implica yo te pregunto algo, tú me respondes, a la vez yo te digo algo y tú me preguntas a mí. Y hacemos este juego, este intercambio de duda, en donde yo te pregunto y tú respondes, tú preguntas y yo respondo. Este intercambio de dudas, preguntas, respuestas. Ese es el segundo paso, que implica un proceso reflexivo, un proceso de dar vueltas sobre lo que estamos percibiendo y que nos ha sacado de nuestro estado como de cotidianidad y de normalidad. Y el tercer paso es la certeza. Algunos dicen la confianza, otros dicen la fe. En griego es pistis. El tener una convicción absoluta sobre que lo que hemos encontrado es veraz. De esa forma, encontramos que la filosofía nos lleva a algo que es a conocer la verdad. En palabras simples, la filosofía apunta hacia la verdad, busca que el ser humano ponga sus ojos en aquello que es verdadero. Y por lo tanto tenemos que entender que el propósito de la filosofía es la verdad. La pregunta es, ¿qué es la verdad? La verdad, esa pregunta es bien compleja,
Se han escrito muchos y muchos y muchos libros sobre el concepto de la verdad. Sin embargo, podríamos definir la verdad, volviéndonos y remitiéndonos al griego, como aletheia, el acto de sacar el velo a aquello que estaba oculto, o de velar, desocultar. La verdad es fundamental para la vida del ser humano, porque el ser humano que no tiene verdad, que no tiene una verdad, en último término, se vuelve esclavo. Esclavo de la existencia, esclavo de las circunstancias. La verdad es lo único que te mantiene firme en un lugar, es lo único que te mantiene fijo en un lugar pese a las circunstancias, como hoy día. Hay una crisis global, la pandemia que es el coronavirus. Nos podemos encontrar con este fenómeno. Si no tenemos una verdad, las circunstancias nos van a llevar de un lugar a otro. Vamos a ser como hojas llevadas por el viento. Vamos a ser como un granito de arena en medio del mar que se lo llevan las olas. Cuando tú tienes una verdad, tienes una seguridad. El ser humano necesita seguridad. En último término, esta seguridad te permite ser libre de las circunstancias, te libera de las circunstancias, hace que tú dejes de ser esclavo de las circunstancias y los acontecimientos. Recuerda, los acontecimientos y los hechos no te definen. Lo que te define es aquello que tú asumas como una verdad absoluta en tu vida. Tal vez por eso está aquel antiguo libro que fue escrito hace más de 2000 años que dice así: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los invito a que digan qué creen ustedes que es la verdad, a que escriban en los comentarios: ¿sabes qué? Yo creo que la verdad es esto o esto otro, estoy de acuerdo o en contra de lo que estás proponiendo en este video cortito. Lo importante es que dialoguemos, conversemos, preguntemos, hagamos una pregunta, demos una respuesta y devolvamos la respuesta con otra pregunta, pero dialoguemos. No perdamos esta cualidad tan importante del ser humano, que es el reflexionar sobre su existencia. Para terminar, me gustaría leer una cita de un texto. Antropología cristiana, conflictos del presente. Jürgen Moltmann dice así: ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos? Estas son preguntas tan antiguas como el hombre mismo, que toma conciencia de su propio ser. Una vaca siempre será una vaca. No pregunta qué es una vaca. No pregunta quién soy yo. Solo el hombre pregunta así. Y al parecer tiene por fuerza preguntar sobre sí mismo y sobre su esencia. El preguntar sobre sí mismo, esa es su pregunta. Y su pregunta le acompaña de infinidad de formas. Pregunta que se hace consciente cuando la persona espontáneamente actúa y se replega hacia sí misma y se obliga a reflexionar en torno a sí. Y entonces descubre que es diferente a sus circunstancias, que es diferente a su contexto, que es un ente que existe y que requiere sentido y que requiere comprender por qué está aquí. El ser humano es un ser que naturalmente necesita filosofar y que naturalmente necesita preguntarse. Porque en último término, el preguntarnos nos lleva a encontrar verdad. Los invito entonces, como ya les decía, a escribir en los comentarios qué creen ustedes que es la verdad y a dialogar sobre este concepto. Saludos aquí en Filosofía en Cuarentena, que todos estén bien y no salgan de sus casas. Chao.